Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, porque el Señor nos dice, y estad siempre preparados para presentar defensa y que sean entendidos en los tiempos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entendiendo los tiempos. La pasión y la gloria de Cristo, los sucesos que acontecieron en la última semana de vida de Jesús, el dolor y el sufrimiento que soportó por amor a su pueblo, son los hechos que estaremos viendo en el programa en el día de hoy. Sujel, antes de empezar el programa, tú nos decías que la pasión del Señor domina todos los evangelios. Lo otro es una larga introducción. Sí, hay que primero definir a qué nos referimos cuando hablamos de la pasión en este contexto, porque estamos hablando de los padecimientos de Cristo. Y ciertamente tú tomas el Evangelio de Marcos y los primeros 8 capítulos hablan con bastantes detalles del ministerio del Señor en Galilea, predicando el Evangelio, pero a partir del capítulo 9 hasta el final del Evangelio de Marcos, el foco de atención del Evangelio es esa semana final de la vida del Señor y la resurrección. O sea que prácticamente un 50% del Evangelio de Marcos está dedicado a describir con todo detalle esa semana final de la vida de Cristo. Entonces por eso decimos, o alguien ha dicho, que los evangelios son una descripción de la pasión de Cristo, sobre todo los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, una descripción de la pasión de Cristo con una larga introducción. Esa es la idea. Yo quiero que ustedes nos expliquen lo que sucedió día a día, desde el domingo anterior hasta el domingo de resurrección. ¿Qué tú nos dirías, Salvador? Bueno, comenzando con el domingo titulado el Domingo de Ramos, se llama así precisamente por la descripción bíblica de cuando Jesús viene montado sobre aquel pollino de asna que entra con la algarabía que le reciben. Dice que las personas ponían ramas de palmas. Él entró en Jerusalén. Exactamente. Lo que le llaman la entrada triunfal en Jerusalén. Una entrada triunfal que pronto se iba a manifestar en un rechazo. O sea que no creo que ningún político realmente quiera un triunfo de esa naturaleza en ese aspecto. Los habitantes de Jerusalén, con la expectativa mesiánica que había en aquel entonces, pues veían en Jesús a alguien que venía a aplastar a la opresión del Imperio Romano. Ellos veían en Jesús un mero libertador político, o sea que muchos buscaban sus propios intereses. El mismo Jesús decía que algunos estaban detrás de él por los beneficios de alimentos que podían obtener de él. O sea que nos encontramos con una semana que comienza con una algarabía de victoria, de personas que le recibían, y luego lo que vemos es un menosprecio, lo que vemos es un Jesús abandonado aún por sus propios seguidores al final de esa semana. O sea que nos encontramos con un evento en el que Cristo es proclamado como Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, proclamando citas del Antiguo Testamento que le anunciaban como el descendiente del reinado de David. O sea, él es el que tiene el derecho a ocupar ahora el trono, y él viene como nuestro gran libertador. De hecho, la palabra Hosana lo que significa es sálvanos ahora. O sea, que realmente tiene que ver con la salvación. Ellos estaban esperando a alguien que lo iba a liberar de la opresión romana. Algo que no debemos pasar por alto es el hecho de que Zacarías había profetizado eso. ¿Quién era Zacarías? Zacarías es un profeta del Antiguo Testamento, es el penúltimo libro del Antiguo Testamento antes de Malaquías, y en el capítulo 9, Zacarías dice en el versículo 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Es decir, que había un simbolismo en el hecho de que el Señor entrara en un pollino. ¿Cuántos años antes fue que se Zacarías probablemente profetizó en el siglo V antes de Cristo, y, o sea que unos 400 y pico de años antes del nacimiento del Señor. Así que esa entrada triunfal de Jesús en un pollino de asna está anunciando
el hecho de que Cristo venía como un siervo humilde a dar su vida en rescate por nosotros. En Apocalipsis capítulo 19 se describe la segunda venida del Señor y en una forma simbólica dice que Él viene montado en un caballo blanco como un gran guerrero victorioso. Ese no fue el Jesús que entró en Jerusalén. Él entró allí para morir. Él entró allí como un siervo para dar su vida. Él entra, hay esa algarabía, por la entrada triunfal, muchos habían visto sus milagros, lo reconocen quizás como el Mesías, aunque la gran mayoría lo veía como un libertador. Hacen la pregunta, ¿quién es este? Dice que y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. O sea que, él es, pero realmente no tenían un conocimiento de su obra como el Mesías, realmente, como se describe. Sugel citaba el texto de Zacarías y dice que era necesario que se cumpliera la Escritura. O sea, Cristo va reproduciendo cosas que estaban escritas 700 años antes, 500 años antes en los profetas. Era algo para ellos decir, pero es que estamos viendo el cumplimiento realmente de esta liberación. Algunos se entusiasman con eso, pero no entendían que su venida no era primero para una victoria política, sino espiritual. Nosotros podemos comparar las profecías del Antiguo Testamento con un perfil. Es como si tú vas al aeropuerto a buscar a una persona que tú nunca has visto y yo te digo, bueno, mira, el individuo mide 7 pies, viene vestido completamente de negro, con una gorra amarilla intensa. Es raro que una persona no lo identifique. No lo identifique. Tú dices, bueno, una persona que mide 7 pies de altura, que está vestido completamente de negro y con una gorra amarilla, definitivamente ese es. Hay tantas profecías en el Antiguo Testamento que señalaban a Cristo que eran suficientes como para que un judío que conocía el Antiguo Testamento dijera, no, definitivamente ese es. Pero la dureza del corazón no permitió que los líderes religiosos, sobre todo, se postraran ante el Mesías y los reconocieran como tal. Eso sucede hoy en día. Muchas personas oyen el Evangelio predicado, leen las Escrituras, saben que Cristo es el Señor y es el único Salvador, y por la dureza de su corazón, por mantenerse en su estilo de vida, no dan ese paso de fe. Ahora, el Señor sabía eso, y eso nos lleva al lunes. O sea, el domingo el Señor entra, ¿verdad?, triunfal. Pero ¿puedo decir algo antes del lunes? Perdón, antes de entrar al lunes. Sí, es en el sentido de por qué nosotros hacemos este tipo de programas. Nosotros no queremos meramente hacer una reproducción de los acontecimios para que las personas aprendan los hechos solamente. No, se detengan en los elementos externos. Por ejemplo, muchas iglesias ese domingo de Ramos entregan pequeños ramos de las palmas. ¿Tiene eso algún beneficio espiritual? No, yo creo que el beneficio está en nosotros reflexionar en el significado de esta historia, en el significado de por qué Cristo hizo lo que hizo, en el significado de por qué Él vino en el cumplimiento de las Escrituras y por qué era necesario enviar al Hijo a padecer por todo lo que Él padeció. O sea, nosotros estamos aquí reproduciendo estos eventos para que las personas se llenen de lástima por tantos sufrimientos que Jesús padeció. Porque yo recuerdo muchos instantes en que me expuse durante la época de Semana Santa a películas y materiales que traían sensibilidad al corazón por tantos sufrimientos. Pero ¿ese es el fin en sí mismo? ¿O nosotros andamos buscando otra cosa? Yo creo que es bueno aclarar a nuestros oyentes y a aquellos que nos ven por la internet que nosotros realmente, que lo que queremos es que pongamos nuestra mirada en Jesús, que nosotros pongamos nuestra mirada en Jesús para salvación, que nosotros reflexionemos en lo que Él hizo a favor de su pueblo y glorifiquemos su nombre y vivamos para Él. O sea, que no nos quedemos en los elementos externos, en los meros hechos, y que alguien trate en esta Semana Santa de tratar de identificar y con eso ya se sienta tranquilo, como si ya cumplió con la Semana Mayor. Hay que ver el significado más profundo de lo que el Señor estaba haciendo. Exactamente. Sugel, tú decías que el lunes
El lunes llega el Señor a Jerusalén. Él pasó su domingo, vamos a decirlo, tranquilo. Bueno, después de haber entrado, llegó, me imagino que después salió a Betania, porque era donde se estaba quedando, no era en la ciudad de Jerusalén. Acuérdate que era la fiesta de la Pascua, y muchos judíos venían a la fiesta, y los mesones, los hoteles, pues lo que eran los hoteles de aquellos días, los mesones se llenaban y tenían que irse a casas que estaban en las aldeas de alrededor, y parece que Jesús y sus discípulos tuvieron que irse a Betania, y ellos iban todos los días y regresaban otra vez. Así que el Señor entra en Jerusalén, probablemente esa noche se fue a Betania para dormir allí, y al otro día regresa a Jerusalén. Y pasan dos incidentes que son bien extraños, y uno dice, ¿por qué los evangelios narran eso? En un contexto tan difícil como el que el Señor estaba viviendo. Uno es la maldición de una higuera, y el otro es la purificación del templo. Y ambos incidentes están conectados el uno con el otro. Resulta que el Señor llega, ve una higuera llena de hojas. Acuérdense que estamos hablando del mes de abril, probablemente marzo, abril. Las higueras no florecen sino hasta el mes de agosto, octubre, o sea que no era tiempo de higos. Y el mismo Marcos dice, no era tiempo de higos. Pero resulta que las higueras en abril daban unas brevas comestibles, que era como un fruto temprano, que los árabes le llaman taksh. Y cuando una higuera tenía muchas hojas, pero no tenía esas brevas comestibles, eso quería decir probablemente que iba a ser estéril por el resto del año. Entonces, el Señor Jesucristo llega, ve esta higuera, y dice, cuando va a buscar higos, no los encuentra, y el Señor maldice la higuera y dice, nunca nacerá fruto de ti. Y uno dice, uy, ¿y qué es lo que está pasando aquí? Pero más adelante el Señor llega al templo de Jerusalén y lo ve convertido en una cueva de ladrones. Habían los cambistas que estaban vendiendo, aprovechaban que era la Pascua para vender ovejas y a los peregrinos, pero era un negociazo que tenía más cara. Claro, y había moneda de cambio y también les robaban a los peregrinos en el cambio de la moneda, algo muy diferente a lo que pasa en el día de hoy, ¿verdad? El asunto es que el Señor llega, voltea las mesas, saca a los negociantes del templo de allí y dice, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. ¿Qué conexión hay entre la maldición de la higuera y la limpieza del templo? Yo creo que la maldición de la higuera fue un acto simbólico para mostrar lo que iba a suceder con esa nación que estaba practicando una religión sin frutos. O sea, lo que estaba pasando en el templo es que la gente iba sábado tras sábado a llevar sus corderos, como si la práctica misma de la religión los fuera a librar de la ira de Dios por causa de sus pecados. Era una higuera llena de hojas, se veía muy bien, tenía una buena fachada religiosa, pero no tenía fruto. Y probablemente esa es la conexión entre ambos incidentes aquí. Yo creo en esa conexión que tú has expresado sobre el asunto de la higuera, pero hay algo más que me gustaría añadir sobre el asunto de la limpieza del templo. Lamentablemente el texto que citaste, lo citaste incompleto. Dice que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Cuando el Señor hace esa visita al templo y hace ese examen de lo que estaba pasando allí, Él va al área que era conocida como el patio de los gentiles. El patio de los gentiles era equivalente a muchos estadios de fútbol. O sea, era un espacio enorme. Y eso fue diseñado así desde el primer templo, cuando Salomón. Y la instrucción que le había dado al pueblo es que ellos se preocuparan por la salvación aún de los gentiles. Ellos debían ser luz para las naciones. Y cuando Cristo los encuentra simplemente beneficiándose a ellos mismos de las cosas que Él les ha dado y preocupándose por sus propios intereses. Es en ese sentido que Él los saca del templo. Y es una bofetada a ese desinterés en ellos ser usados por Dios para bendecir a otros. Y en lugar de ser una higuera que bendiga precisamente a los demás, ellos solamente se estaban invirtiendo en ellos mismos. Cristo entonces se indigna grandemente, porque ese patio de los gentiles debió estar lleno de gentiles buscando el rostro de Dios. Es interesante que en 1 de Reyes capítulo 8, cuando se hace aquella oración, se le pide a Dios que Él escuche las oraciones de los gentiles que vayan a ese lugar a orar. Y Dios le dice, yo escucharé sus oraciones.
Entonces el pueblo de Israel se desentendió de esa misión que le habían encomendado. Y por eso que nosotros vemos esos elementos en los evangelios que luego se traspasan a Hechos y las epístolas, de cómo Israel se hizo infructífera y cómo Dios levantó a un pueblo que no era llamado pueblo antes y le llamó pueblo mío. O sea, usted está lleno, preñado de significado, esos dos eventos que ocurrieron el lunes. Sí. Y hay algo más que debemos conectar aquí, porque en la Semana Santa muchas personas practican rituales porque piensan que la práctica de esos rituales en esa semana en particular, yo voy a ayunar y voy a dejar de comer tal cosa porque es Semana Santa, piensan que por eso van a ganarse el favor de Dios. Eso era precisamente lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. De hecho, cuando el Señor cita ese texto de ustedes han hecho mi casa una cueva de ladrones, Él está citando Jeremías capítulo 7. Y cuando uno va a Jeremías capítulo 7 y lee el texto en su contexto, uno se da cuenta que Jeremías está anunciando el juicio de Dios que viene sobre la nación, pero ellos decían, no, es imposible que el juicio de Dios venga sobre Jerusalén, porque aquí está el templo de Jehová, y decían, templo de Jehová es este, y dice Dios a través de Jeremías, ustedes están usando mi templo como un talismán, o sea, es una cueva de ladrones. Sí. Ustedes roban, hacen toda su fechoría y luego vienen a esconderse en sus rituales religiosos, en sus ceremonias para escapar de mi ira. En Jerusalén había muchas cuevas todavía alrededor de la ciudad y muchos ladrones robaban en la ciudad y se escondían en las cuevas. Hacían su fechoría y se iban. Exactamente. Entonces ustedes han convertido mi templo en una cueva de ladrones. Ustedes adulteran, mienten, son codiciosos, avaros, y luego vienen al templo como buenos santitos a presentar sus ofrendas al Señor. Como si no pasara nada. Como si no pasara nada. Eso es convertir el templo en una cueva de ladrones. Y el punto con la maldición de la higuera es porque en la mente del judío, por muchas profecías que había en el Antiguo Testamento, como Deuteronomio, por ejemplo, en el capítulo 8, se habla de la tierra prometida como una tierra llena de higueras. Entonces, cuando una higuera no daba fruto, ese era un símbolo del juicio de Dios sobre la nación. Entonces ahí está la conexión. ¿Por qué eso tiene que ver con la pasión de Cristo? Porque cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Israel, como pueblo escogido de Dios, estaba siendo desechado por haber desechado al Mesías. Y como Cristo dirá en una parábola más adelante, mi tierra será dada a otros agricultores que van a rendir los frutos. Y está hablando precisamente de la iglesia y los frutos que la iglesia va a traer. Así que la muerte de Cristo en la cruz fue en cierto modo lo que trajo la destrucción, no solamente del templo, sino de toda la religión judía, esa religión ritualista y ceremonial que no daba frutos reales para Vamos Dios. A una pausa y seguimos viendo lo que pasó en esa semana de pasión y de gloria. La pasión y gloria de Jesucristo es el tema que estamos tratando hoy en Entendiendo los Tiempos. Hemos visto lo que pasó, empezamos a ver lo que pasó en esa última semana, el domingo con la entrada triunfal, el lunes cuando el Señor maldice la higuera y limpia el templo. ¿Qué pasó el martes? El martes, habiendo ocurrido estos eventos el lunes, se acercan las autoridades religiosas, los escribas, los fariseos y demás, y empiezan a cuestionar a Jesús. ¿Con qué autoridad él hizo esas cosas? O sea, evidentemente ellos veían que sus acciones demandaban que él tuviera un respaldo de por qué él lo hacía. Y él realmente utiliza esta ocasión para traer muchas instrucciones. O sea, es una sección que se le dedica más espacio que lo que mismo nosotros encontramos que ocurrió el lunes. Encontramos varios discursos, encontramos la exposición de varias parábolas. Él aprovecha la oportunidad para aclarar muchos de los puntos, tanto para enseñar a sus discípulos como para confrontar a las autoridades religiosas de sus días. Por ejemplo, en el caso de lo de la higuera, él aprovecha ante eso y da una lección acerca de la oración. Y él les dice a los discípulos, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. O sea que vemos ciertamente que Cristo aprovecha ese martes para traer muchas instrucciones.
con respecto a sus discípulos y para confrontación de las Algo que me autoridades llama religiosas. la atención, que el Señor, sabiendo que iba ya camino a la muerte, que iba a partir, Él no decae en ningún momento en cumplir la voluntad del Padre en ese propósito. Imagínate, Salvador, que te dijeran a ti, bueno, tú te vas a morir dentro de una semana. ¿Cómo tú reaccionarías? Bueno, deja poner mi asunto en orden, déjame resolver con la familia. El Señor estaba claro. Enfocado. O sea, Sí, realmente enfocado. Tú me preguntaste qué yo haría. Sí. Yo no sé. pero es evidente lo que sí Jesús sí hizo. Y Él no dejó de dar la instrucción a su pueblo. Aún cosas teológicamente relevantes, trascendentes. Quizás uno sepa que se va a morir en unos días y uno diga, me pongo a hablar de lo que va a ocurrir con el templo, me pongo a poner a hablar de la parábola de los talentos, o sea, a lo mejor yo hablo de otras cosas, no lo sé. O déjame disfrutar, entre comillas, de mis últimos días. Sí, pero No, que iba a mencionar el hecho de que en Mateo 21 se dan dos conversaciones interesantes entre Jesús y los fariseos, los líderes religiosos. La primera es, como mencionó Salvador, que ellos van y le preguntan al Señor, ¿y con qué autoridad tú haces esto? Y la respuesta del Señor es tan genial, porque Él le dice, déjenme yo hacerles a ustedes una pregunta. Dice, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y dice, entonces se van aparte y dice, si decimos que era del cielo, va a decir, ¿y por qué no lo creyeron? Y si decimos que era de los hombres, tenemos problemas, porque mucha gente aquí piensa que Juan era verdaderamente un profeta. Dice, nosotros no sabemos. Y dice, Cristo, pues yo tampoco le voy a responder la pregunta. La razón por la que el Señor no le respondió a la pregunta era precisamente porque había una hipocresía allí detrás. Ellos no querían saber la respuesta. Y no importa lo que Él respondiera. El Señor ya estaba mostrando claramente que esa gente estaba bajo juicio. Así es. Y eso viene a colación con lo segundo que el Señor le sigue diciendo a estos líderes religiosos. Él les dice que había un hombre que tenía una higuera, una tierra con viñas, y dice, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó la torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y dice, pero ¿qué pasó cuando se acercó el tiempo de frutos? Que envió a sus siervos, a esos labradores, para que recibiesen los frutos. ¿Y saben lo que hicieron con esos siervos? Los mataron. Y después el dueño de la viña dijo, yo voy a enviarles a mi hijo. Y dice, y también lo mataron. Y el Señor les dice, ¿qué ustedes creen que va a ser el dueño de la viña contra esos labradores? Y ellos responden, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? O sea, ustedes me están desechando a mí como la piedra angular, pero sin embargo Dios va a hacer un gran templo con esa misma piedra que ustedes desecharon. Y luego dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Por eso yo decía, con respecto a la maldición de la higuera, que era algo simbólico, y ahí lo vemos ya más claramente. El Señor está diciendo, ustedes están bajo juicio, lo que ustedes van a hacer conmigo va a ser la gota final que va a derramar la ira de Dios sobre esta nación. ¿Y quién es el dueño de la viña? Dios es el dueño de la viña. ¿Quién es la viña? Israel es la viña. ¿Quiénes eran los siervos que él enviaba? Sus profetas. Y por eso Jesús dice, ustedes mataron a aquellos profetas que yo les envié. ¿Y quién es el hijo que es enviado? Jesús, el Mesías, es el hijo enviado. Y cuando Dios destruye entonces, o envía, el dueño manda a destruir a los que estaban arrendando esta viña, eso significa lo que vendría sobre el pueblo de Israel. O sea, pero que mucho significado en esa parábola. Hay muchos detalles que dar en ese día, pero nosotros debemos avanzar. Solamente para terminar lo del martes, como tú dices, hay muchos detalles allí, es una confrontación tras otra, los fariseos vienen con preguntas difíciles, los saduceos también, pero el día termina el Señor haciendo una sola pregunta y terminó la discusión. El Señor les dice, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y dicen ellos, de David, porque la Biblia en el Antiguo Testamento decía claramente eso. Y el Señor le cita el Salmo 110, dice, pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si David le llama Señor, ¿cómo es que es su hijo? Y dice, nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. O sea, el martes terminó con una pregunta del Señor Jesucristo
que le cerró la boca a todos ellos. Y esa noche del martes es cuando él se mete en los temas de las predicciones del futuro, de su segunda venida. Él se mete en el tema de lo del templo. O sea que fue un tema también trascendental que plantea esa noche también en esa discusión. Ahora yo quiero que ustedes me expliquen el miércoles qué sucedió. Bueno, el miércoles ya Jesús descansa, se queda en Betania, en la ciudad, en la casa de una familia muy amada por él, Marta, María y Lázaro. Y es allí donde ocurre el famoso incidente cuando María llega con un perfume de nardo puro, eso era bien caro, que por cierto, un error muy común que cometen algunos leyendo el Nuevo Testamento es confundir personajes. Resulta que en la Biblia está María Magdalena y está María, la hermana de Lázaro, pero son dos Marías completamente diferentes. Por otro lado, en Lucas capítulo 7 hay una mujer pecadora, probablemente de una vida licenciosa, que unge al Señor con perfume y con sus lágrimas, y está el ungimiento también de María de Betania. Son dos ungimientos completamente diferentes por dos personas diferentes. Pero el asunto es que María de Betania, que amaba al Señor y era una mujer piadosa, derrama este perfume sobre él, y ahí es cuando los apóstoles se molestan, y Judas de manera particular dice, wow, qué desperdicio. Ese perfume se pudo haber vendido por 300 denarios. Para que nuestra audiencia tenga una idea, un denario era lo que un obrero ganaba por un día de trabajo. O sea, que lo que Judas está diciendo ahí, este perfume que María ha derramado sobre Jesús, le hubiera costado a un obrero casi un año entero de trabajo. Sí. Y esta mujer lo derramó en adoración. Y Marcos y Mateo aclaran, no era que él se cuidaba de los pobres, sino que era ladrón. Sí. Y él metía la mano en la bolsa, ¿verdad? Y sacaba. Juan también dice lo mismo en su evangelio. Pero Jesús reprende a Judas y a los apóstoles y dice, dejen a esta mujer, porque ella ha ungido mi cuerpo para la sepultura. O sea, probablemente María fue la única que entendió qué era lo que estaba pasando allí y que el Señor se estaba dirigiendo ya hacia la cruz y hacia la muerte. Y ahí es que ella derrama ese perfume en un acto de adoración. Y Cristo dice, lo que esta mujer hizo va a quedar escrito en todos los evangelios. No lo dice de esa forma, pero dice, van a recordar lo que ella hizo por siempre. Y ese evento está narrado en los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Eso sucedió el miércoles. Algo crucial que ocurrió el miércoles fue la conjura de sus enemigos en contra suya. Dice que los principales sacerdotes, escribas y ancianos se reunieron en el patio de Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Ahora, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. O sea que ese día es que cuando ya se prepara lo que iba a ser la traición, y Judas se ofrece para ser el vehículo para que esto ocurriera. ¿Qué sucede el jueves, Salvador? Bueno, el jueves ya es cuando nosotros nos encontramos con el tiempo de preparación para la Pascua. Nosotros no vivimos en un ambiente judío, pero para los judíos, o sea, el viernes en la tarde era que ya cuando comenzaba el día de reposo. Ellos comenzaban los preparativos para la Pascua desde el jueves anterior, y es parte de eso con el ambiente que nosotros nos encontramos en estos días. Por eso dice que era el día del pan sin levadura, en que ellos se reunían. Entonces, ¿cómo van qué iban a ellos a hacer? Ahí es cuando ellos se coordinan cómo ellos van a pasar esa noche del jueves. Él quiere un lugar donde reunirse con sus discípulos, etc. Y el Señor quería que se lo prepararan. Eso los 3 de los evangelios hablan de esto con bastante información. O sea que básicamente la preparación para lo de la Pascua es lo que nos encontramos en el día jueves. ¿Y qué sucedió en esa preparación, Sober? Bueno, ahí es que el Señor manda a los apóstoles a buscar el lugar que ya estaba previamente determinado, el aposento alto. El Señor allí es cuando no solamente come la cena de la Pascua, donde se comía un cordero pascual, de acuerdo a lo que se instituyó en Éxodo capítulo 12, para que algunos tengan idea de la conexión que hay allí. En Éxodo 12 es cuando Dios envía la última plaga contra Faraón para que deje ir libre al pueblo de Israel. Pero dice, el ángel de la muerte no va a pasar por aquellas casas que celebren la Pascua, donde van a matar un cordero y van a tomar la sangre y la van a poner en los dinteles de la puerta, y el ángel exterminador va a pasar de allí. Entonces, años después, miles de años después, es que llega esta última cena
del Señor con sus discípulos, donde comen este cordero que tipificaba la muerte de Cristo en la cruz, cuya sangre nos libra de todo pecado, nos libra de la ira de Dios. Entonces ellos participan de este cordero y es en ese momento cuando ocurren una serie de incidentes que se narran con mucho detalle en Juan 14, 15, bueno, desde Juan 13, 14, 15 y 16. El Señor Jesucristo, por un lado, lavó los pies de los discípulos esa noche. Ahí se da el incidente del apóstol Pedro que dice, tú no me lavarás los pies jamás. Y dice, bueno, el que no se lavare no tendrá parte conmigo. Y ahí vemos el simbolismo de la necesidad que nosotros tenemos de ser limpiados de nuestros pecados, que era lo que Cristo iba a hacer en la cruz. Luego, Salvador hablaba, cuando tú le hiciste la pregunta de qué tú harías si tú supieras que te queda una semana de vida, el Señor sabía que al otro día lo iban a matar. Y sin embargo, cuando uno lee el discurso del aposento alto, su gran preocupación eran los discípulos. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Él dice, a donde yo voy ahora, ustedes no me pueden seguir, pero me seguirán después. Y le da instrucciones, ámense unos a otros como yo os he amado. Evidentemente los apóstoles no entendían muchas de las cosas que Jesús dijo en esos discursos. Es una sección llena de teología profunda, teología intertrinitaria aún, del envío del Espíritu Santo. Estas cosas le pasaron por encima a los apóstoles. Dice que el Espíritu le iba a recordar muchas de estas cosas después. Y así fue que ocurrió. Pero lo interesante es ver a Jesús a punto de morir, dejando ese legado para su pueblo, de esos discursos tan hermosos. Él termina la cena, van a Getsemaní. ¿Qué sucede allí? Bueno, en Getsemaní... Antes de llegar a Getsemaní, es importante la conversación que Cristo tiene con Judas, porque el Señor le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y dice que cuando, porque los discípulos, Él les anuncia, uno de ustedes me va a entregar. Sí. Y los discípulos comienzan a cuestionarse, ¿soy yo, Señor? Y Él dice, el que yo le entregue el pan mojado en el plato, ese es. Y se lo entrega a Judas. Pero eso fue una conversación que solamente oyeron Juan y Pedro. Los demás no se enteraron. Él le da a Judas el bocado. Judas come y dice que Satanás entró en él. Y Judas fue a traicionar, a consumar la traición. Eso fue antes de llegar a Getsemaní. Y antes de llegar a Getsemaní, él también ora. Sí. Ahora, él fue a Getsemaní a orar. Pero él antes de Getsemaní ora con sus discípulos, por sus discípulos. Y no solo los discípulos que estaban vivos, sino aún por lo que iban a creer, por la palabra de ellos. O sea, aún por nosotros Jesús oró allí. Que es lo que tenemos en Juan 17. Nosotros tenemos una semana completa que relatar en un solo programa. ¿Y se acabó el día ya? Pero va a Getsemaní, él ora allí, está en agonía, en sufrimiento, vienen a arrestarlo. Exacto. ¿Qué sucede? Ok, una cosa importante, Getsemaní significa prensa de aceite. O sea, ahí era donde se trituraba se exprimía, se exprimía para sacarle el aceite a las aceitunas. Y es interesante que el Señor escogiera un lugar como ese para ir a orar, porque Él iba a ser exprimido realmente para poder sacar, vamos a decir, el aceite de la salvación, si podemos decirlo simbólicamente. El Señor ora y le dice al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad. Sonó muy sacramental eso. Sí. Y la verdad es que fue un momento muy, muy sobrio, porque dice que el Señor allí oraba en tal agonía que parece que explotaron vasos capilares y gotas de sangre se confundieron con el sudor y el Señor comenzó a sudar gotas de sangre. Ahora, lo increíble de esa escena es que el Señor envió un ángel a fortalecer a Jesús, no a consolarlo. Era a fortalecerlo para que él pudiera estar en pie y seguir hacia la cruz. O sea que él vino a tomarse esa copa de ira, donde toda la ira que merecían aquellos a quienes él vino a salvar, Cristo la iba a tomar sobre sí en la cruz. Y eso es lo que está pasando en Getsemaní. El Señor está en agonía al visualizar lo que va a ocurrir unas horas más tarde en la cruz del Calvario, cuando la ira del Padre se iba a derramar sobre él. En ese momento, al final de esa noche, es que Judas llega ahora con la guardia del templo, la turba, para arrestar a Cristo. Y ya estamos, en cierto modo, en la mañana del viernes, porque acuérdate que los judíos contaban las horas de 6 de la tarde a 6 de la mañana, de 6 de la mañana a 6 de la tarde.
No. Ahora estoy yo. El de las 6 de la tarde comienza el día del viernes. Comienza de 6 de la tarde a 6 de la tarde es un día. Ese es el punto. 6 de la tarde a 6 de la tarde. O sea que en cierto modo ya estamos entrando en el terreno del Viernes Santo, como se le llama, cuando el Señor es arrestado y es llevado al patio de Caifás. Y allí ocurre algo que fue una verdadera burla al sistema judicial, porque los fariseos, el Sanedrín, que estaba compuesto mayormente por fariseos, sabiendo que probablemente algunos del Sanedrín no iban a estar de acuerdo en la condena de Jesús, como es el caso de José de Arimatea o el caso del mismo Nicodemo, ellos solamente convocan a aquellos a quienes saben que van a estar en contra de Jesús y hacen un juicio subrepticio a medianoche, un juicio que iba a terminar en condenar a Jesús a la muerte. Ahí es que buscan testigos falsos que comienzan a traer testimonios en contra de Cristo, porque la ley judía decía que no se podía condenar a un reo a no ser por boca de 2 o 3 testigos. Pero el juicio comienza a extenderse, las horas comienzan a pasar y los fariseos comienzan a darse cuenta, y el Sanedrín, que el asunto no iba a ser tan fácil. Está a punto de amanecer, ellos no logran encontrar un testimonio verdadero en contra de Cristo, así que el sumo sacerdote hace algo desesperado, y es que él le dice a Jesús, lo pone bajo juramento y le dice: dinos delante del Dios Altísimo si tú eres el Cristo. Eso también era ilegal. Tú no puedes sacar la confesión de una persona que está siendo acusada para ser muerta, basarte en las palabras del mismo individuo que está siendo juzgado. Pero eso fue lo que hicieron con Cristo esa noche, en un acto desesperado. Cristo le dice: tú lo has dicho, y desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo en gloria, en la majestad, en las alturas. Y ahí es que el sumo sacerdote, en un acto increíblemente teatral, rasga sus ropas y dice: ha blasfemado. ¿Qué más podemos decir de él? Dice que es reo de muerte. Y realmente lo que comenzó en ese momento, en ese punto de la noche, fue brutal, porque entonces todos esos soldados que estaban allí del templo, que ya eran romanos, eran individuos que no tenían escrúpulos, instados por los mismos sacerdotes de Israel, volcaron su furia contra Cristo y comienzan a golpearlo, comienzan a escupirlo, lo desnudan, lo coronan de espinas, comienzan a golpearlo en la cabeza para que las espinas se claven en su sien, y se burlaban de él diciendo: ya que tú eres profeta, profetízanos quién es el que te golpeó, porque le habían tapado los ojos. O sea, fue algo de verdad que es difícil de imaginar lo que el Señor de gloria pasó esa noche ayer, viendo a sus propias criaturas tan atrapadas por su pecado y volcando toda la ira de un mundo caído contra el Salvador de la humanidad. Eso fue increíble. Pilato lo entrega a los soldados y... Pilato no, todavía no hemos llegado ahí. Los sacerdotes lo entregan a la Guardia Romana, pero yo no he llegado a donde Pilato todavía. No públicamente no se ha manifestado todo lo otro, sino... Sí, porque ellos querían que cuando se amaneciera por la mañana, ellos ya tuvieran un veredicto, porque ellos tenían temor de la reacción del pueblo. Uno nunca sabe cómo una turba va a reaccionar. Y ellos tenían temor de que la turba se fuera a favor de Cristo. Entonces ellos querían que se despertara el pueblo de Israel por la mañana en Jerusalén, la ciudad, sabiendo ya que Jesús había sido condenado la noche anterior. Pero todavía, dado que Israel estaba bajo el gobierno romano... Y era una pena de muerte, debía ir al gobierno romano. Ellos tenían que ir al procurador, que no era otro que Poncio Pilato. Pero ya estamos en el viernes en la mañana. Vamos a seguir viendo eso en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Y ahora, los recomendados. En lo recomendado para hoy tenemos el libro de John Piper, La Pasión de Jesucristo. El pastor John Piper nos da 50 razones por las que Cristo vino a morir. Nos explica el significado de la muerte de Jesucristo. La Pasión de Jesucristo, por el pastor John Piper. En el segmento pasado vimos cómo el Señor fue sometido a ese juicio religioso.
pero como los líderes judíos querían aplicar la pena de muerte al Señor, no podían hacerlo porque estaban bajo el gobierno romano y era un tribunal romano que tenía que confirmar esa sentencia y aplicar la pena de muerte en el caso de ese acusado, que era el Señor Jesús. ¿Qué pasó entonces, Salvador? También nosotros tenemos que ver a la par de esa situación lo que ocurría con sus discípulos. ¿Dónde estaban ellos? A quien encontramos es a Pedro. El más impulsivo del grupo es el que sigue de cerca los eventos y dice que él incursionó en el patio del sumo sacerdote y es allí donde lo identifican, y cuando le dicen que él era uno de los de Jesús, él lo niega y aún dice que lo hace con maldiciones. O sea que vemos no solo a Jesús siendo tratado de la forma por sus propios hermanos judíos, sino que también sus propios discípulos le niegan. Alguien de tan cercano a su corazón, alguien en quien Cristo se invirtió tanto, ¿no? Solamente podemos tener una idea de lo que significó para Jesús el que Pedro precisamente le traicionara. Y ese intercambio de miradas que nosotros encontramos en la narración bíblica está llena de significado, cosas que Pedro jamás olvidó para su vida. Y Cristo tuvo que restaurarle después, más adelante, cuando él resucita, para poder llevarle al punto de ser utilizado por él, porque nos podemos imaginar cómo eso marcó la vida del apóstol Pedro. Y es ahí entonces ya donde después le vemos ya al Señor siendo llevado a las autoridades romanas y más particularmente donde Pilato. Un evento adicional que podemos también traer es la narración que aparece en los evangelios de la muerte de Judas. O sea, mientras está pasando esto con el Señor, pasa esto con Pedro, Judas tiene remordimiento, él devuelve el dinero que se ganó de la venta del Señor al traicionarlo, y los judíos, las autoridades de los saduceos obviamente dijeron que eso es un dinero de sangre y no lo quisieron echar en el templo porque ellos eran demasiado puros y santos. Y entonces esto lleva a Judas a suicidarse, y él dice que fue y se ahorcó. Lamentablemente vendió su alma por 30 piezas de plata. Así es. ¿Qué pasó en ese juicio con Pilato, Suero? Bueno, tendríamos que primero que todo recordar quién era Pilato. Pilato era el procurador, era un individuo que tenía muy mala fama entre los judíos, era muy odiado por los judíos, y probablemente los sacerdotes pensaban que iba a ser fácil el asunto, que ellos iban a llevar a Jesús y le iban a decir, mira, este hombre ha sido hallado culpable, y cambiaron la sentencia entonces, porque decirle a Pilato, él ha sido acusado de blasfemia, a Pilato no le iba a importar para nada que un individuo sea blasfemo, y dicen, este hombre pervierte a la nación y prohíbe dar tributo al César, y dice que él es un rey. O sea, como en otras palabras diciendo, él es un revolucionario. O sea, y a él que le interesaban las encuestas. Sí. Él quiere derrocar al gobierno romano. Pero ellos fueron muy sabios en plantear eso, porque Pilato en ese momento estaba bajo la mirilla del César. ¿Por qué? Porque resulta que Pilato logró esa posición aupado por un individuo llamado Sejano. Sejano había sido descubierto como un traidor al imperio, y por lo tanto todas las personas que eran amigas de Sejano ya estaban con un cuestionamiento de parte de las autoridades romanas. Cuando los sacerdotes y los líderes religiosos de la nación le dicen a Pilato, si tú sueltas a tú eres un enemigo del César, porque él dice que él es un rey, ya Pilato se ve entre la espada y la pared. Pero realmente Pilato luchó para no entregar a Jesús a la muerte. ¿Por qué? Porque Pilato era un individuo supersticioso, y Pilato probablemente veía la superioridad moral del Señor Jesucristo, que le decía que había algo en ese hombre que era diferente. Y la esposa le manda un papel diciendo, por favor, no tengan nada que ver con ese justo, porque yo he padecido mucho en sueños por causa de él. ¿Quién sabe qué fue lo que esa mujer soñó? Pero ella estaba aterrada, y cuando le envía a Pilato la nota diciéndole no tenga que ver con este hombre, Pilato se mete en más miedo. Entonces vieron de Jesús a fanfarronear y le dice, dime, ¿tú eres el rey de los judíos?
Y el Señor le dice, bueno, tú dices eso por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí. Dice, mira, que tú no sabes que yo tengo autoridad para soltarte, que yo tengo autoridad para crucificarte. Y el Señor le dice, mira, déjame decirte algo, si no te hubiera sido dado de arriba, tú no tendrías ninguna autoridad. Así que el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado que tú, hablando de Judas. Dice que cuando el Señor Jesucristo le responde eso a Pilato, él tuvo más miedo. Trata por todos los medios posibles de soltar a Cristo hasta que escucha que él era Jesús de Nazaret de Galilea. Y ahí Pilato vio el cielo abierto. Él dijo, Galilea, aquí está Herodes también, que es el tetrarca de Galilea, y manda a Jesús a donde Herodes. Pero Herodes cuestiona a Cristo, se burla de él, el Señor no le responde ni media palabra y Herodes vuelve y se lo manda de vuelta a Pilato. O sea que estaba establecido que Pilato tenía que resolver ese problema. Finalmente, Pilato toma una decisión extrañísima. Él manda a azotar a Jesús para ver si así podía presentar una imagen de tanto dolor que le diera pena a conmoviera al pueblo. Conmoviera al pueblo y que pidieran que lo soltaran. Y lo que hicieron otra vez los soldados romanos, que a un Jesús que ya venía golpeado y cansado la noche anterior, fue otro trato brutal de parte de los soldados. Para que tengamos una idea, los romanos se acostumbraban a tomar a personas como Jesús, en ese caso, una persona, un reo, un criminal, lo ataban a un poste para que la espalda, la piel se tirara. La piel se tirara. Entonces ellos tomaban un fuete que estaba compuesto de piel, de sogas, con pedazos de metal y de huesos. En las puntas. Y comenzaban a golpear al individuo hasta que la carne se abría y hasta los órganos quedaban expuestos. Sí. Eso fue lo que hicieron con Jesús ese día en la mañana, ese viernes. Cuando Pilato trae a Cristo, ya convertido en una masa de sangre, y él dice, he ahí el hombre. El pueblo de Israel, ya instruido por los sacerdotes, comienzan a gritar, crucifícale, crucifícale. Y recordar la opción que les dio Pilato de soltar a uno de los presos a Barrabás en ese momento. Y él pensaba que si le traía un buen criminal y lo comparaba con Jesús, las personas iban a decir, suelten a Jesús. Pues pasó todo lo contrario. Las personas pidieron que soltaran al criminal. Y ahí hay una ilustración de lo que Cristo precisamente vino a hacer cuando venía a morir en la cruz del Calvario. Es bueno recordar que todo esto estaba pasando tal como había sido predicho por el Señor. Encontramos profecías en el Antiguo Testamento, tanto en los libros poéticos como en los libros proféticos, de cómo el Señor iba a morir. Y de la maldición de la ley era que él tenía que ser colgado en un madero. O sea que no podemos olvidar que todo esto es cumplimiento de la palabra de Dios. Cristo vino a dar su vida por los suyos. Vemos a las autoridades moviéndose de una manera, pero todo esto es llevando a cabo un plan soberano. ¿Y qué estaba ocurriendo aquí? Con este intercambio del criminal por el justo, se está mostrando el significado de lo que Jesús estaba haciendo en la cruz del Calvario. Era el limpio, el inocente, el cordero que no tenía pecado, que estaba derramando su sangre eficaz para el perdón de los verdaderos criminales. ¿Quiénes somos los verdaderos criminales? Todos nosotros. Por nuestros pecados hemos violado la ley de Dios. Merecemos la condenación. Y Cristo estuvo dispuesto a ocupar el lugar de criminales para salvarlos de la condenación eterna. Amén. Nosotros podemos usar un poco de imaginación y pensar, Barrabás está en la cárcel y de repente le dicen, wow, Pilato acaba de poner al pueblo a escoger entre Cristo y tú. O sea, Pilato sabía, si Jesús era absuelto, yo voy a ser condenado. Pero si Barrabás, Jesús es... Sí, Barrabás, me imagino a Barrabás pensando, si Jesús es absuelto, yo voy a ser condenado a la muerte. Pero si Jesús es condenado, yo voy a ser absuelto. Y en un giro increíble de la historia, de repente, estoy aquí, ¿verdad?, imaginando cosas, pero imagínate una persona que llega de repente y dice, Barrabás, acaba de ocurrir lo increíble. Pilato acaba de declarar que Jesús es inocente y al mismo tiempo lo entregó a morir. Oye, qué cosa más absurda. O sea, Jesús es declarado inocente por Pilato, el juez que lo está juzgando, pero lo condena a morir para no ir en contra de las autoridades religiosas, sobre todo que lo han puesto, como yo decía hace un rato, entre la espada y la pared, cuando le dijeron, si tú sueltas a este, tú eres un enemigo de César. Y Pilato se lava las manos y dice, bueno, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros.
Y ahí los judíos dijeron, bueno, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos no se imaginan. Hasta el día de hoy hay muchos que usan ese jabón. El jabón de Pilato. Pero es un jabón que no limpia realmente la conciencia culpable. La sangre de Cristo es poderosa. Nos quedan 2 minutos y a mí me gustaría que ustedes nos explicaran ya lo que sucedió. Wow. Bueno, muy brevemente. Pasó esta semana volando. Jesús es sepultado en la tumba de José de Arimatea. He llevado como él, a crucificar. Claro, he llevado. Al tú ponerme la hora tan... sí, pero el Señor es crucificado. Es una pena que no pudimos describir aquí, ¿verdad? Lo que es una crucifixión, pero alguien decía que el que moría por muerte de cruz moría 1000 muertes, porque era una muerte muy dolorosa. Una agonía terrible. Y muy lenta. Por eso, en un momento dado, cuando le avisan a Pilato que Jesús se había muerto, él se sorprendió, porque a Cristo no le quitaron la vida. Dice que el Señor entregó el Espíritu. Dice, yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. El Señor es enterrado en la tumba de José de Arimatea y tal como él lo había profetizado en más de una ocasión durante su ministerio terrenal, cuando las mujeres llegan después del día de reposo, el domingo en la mañana, para ungir el cadáver, resulta que encuentran la tumba removida. Amén. Y un ángel que le dice, no busquéis entre los vivos, entre los muertos al que está vivo. Y ahí es que le anuncia la resurrección. Vayan y anuncien a sus hermanos que Jesús resucitó. Y ahí las mujeres van. ¿Tú no dijiste lo que pasó el sábado? ¿Qué pasó el sábado? Nada. No, realmente los guardias romanos pusieron guardia porque se había regado la voz de que los discípulos iban a robar el cuerpo y ellos ponen una guardia. De manera que cuando Jesús resucita aún en contra de toda esta protección que los guardias romanos habían puesto allí en la tumba. El tiempo se nos ha ido. Salvador, ¿qué significa esa resurrección de Jesús? Bueno, yo no solamente quiero decir qué significa la resurrección, sino qué significa la muerte y la resurrección. No podemos quedarnos en los eventos que acontecieron esa semana. Tenemos que ir a las epístolas del Nuevo Testamento para entender el significado de la muerte de Cristo. Y allí nosotros entendemos que Jesús estaba realmente perdonando nuestros pecados. Estaba haciendo la transacción que podía lograr el perdón de nuestros pecados. Estaba reconciliándonos a nosotros mismos con el Dios el Padre. O sea, el significado de Jesús es que Él estaba propiciando delante de Dios el Padre para que la ira del Padre no recayera sobre su pueblo. O sea, que el significado de lo que ocurrió en la cruz del Calvario no es que hubo un ser humano que padeció. No, es que el Dios hombre estaba allí dando su vida para que su pueblo sea salvado, rescatado de una condenación eterna en el infierno, creyendo en ese sacrificio que Él hizo. Jesús vivió la vida perfecta, por lo tanto era el justo que podía morir, pero Él también cargó con todos nuestros pecados en la cruz del Calvario y sufrió nuestros infiernos para poder darnos ahora la vida eterna si nosotros creemos y depositamos nuestra fe en Él. ¿Qué vas a hacer en esta Semana Santa luego de ver la pasión y la gloria de nuestro Señor Jesucristo? El ver que Él se encarnó, vino y sufrió la muerte y muerte de cruz por amor a ti. Tú debes creer en el Señor, entregar tu vida a Él, ir en arrepentimiento de tus pecados, confiando en Él para salvación, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Ese Cristo glorioso que hemos visto en este programa, en este día. El Señor resucitó. Aleluya. Gloria a Dios.